Todos creemos conocer la historia del Arca de la Alianza. Moisés recibiendo las tablas de la ley en el monte Sinaí, el objeto más sagrado del pueblo hebreo, un cofre dorado que contenía los mandamientos divinos. Pero, ¿y si la pieza más importante del relato no estuviera en la Biblia, sino en un libro que fue deliberadamente prohibido? ¿Y si el misterio del Arca de la Alianza fuera mucho más profundo y extraño de lo que nos han contado? Según la narrativa tradicional, Dios mismo ordenó a Moisés construir el arca con instrucciones precisas: madera de acacia recubierta en oro puro, con querubines dorados en su tapa, varas para transportarla y dimensiones exactas. Se suponía que era el trono terrenal de Dios, el lugar donde él hablaba directamente con Moisés. Un objeto tan sagrado que tocar su superficie significaba la muerte instantánea. Pero aquí está la primera gran duda que nadie se atreve a hacer. ¿Cómo era posible que un pueblo nómada en medio del desierto, sin infraestructura ni conocimientos avanzados de metalurgia, construyera un objeto tan complejo y sofisticado? ¿De dónde obtuvieron los hebreos la técnica para trabajar oro puro con tal precisión? ¿Cómo lograron crear un artefacto que no solo era hermoso, sino que aparentemente poseía poderes sobrenaturales? La respuesta podría estar en un texto que la Iglesia decidió excluir del canon bíblico, el libro de Enoc. Y lo que cuenta sobre el origen del conocimiento humano podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el Arca de la Alianza. El libro de Enoc nos habla de una época anterior al diluvio, cuando los cielos se abrieron y descendieron seres llamados los vigilantes. Estos no eran ángeles ordinarios enviados para proteger a la humanidad. Eran ángeles rebeldes que tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Según Enoc, 200 de estos vigilantes descendieron al monte Hermón y se establecieron entre los humanos. Pero no vinieron vacíos. Trajeron consigo secretos que estaban destinados a permanecer ocultos en los cielos. Azazel, uno de sus líderes, enseñó a los hombres el arte de forjar metales, crear armas y trabajar con oro y plata. Semiasa les mostró los encantamientos y el corte de raíces. Baraquiel les enseñó astrología, Cocabel los signos, Tamiel la astronomía, y Asradel las fases de la luna. Pero había más. Estos vigilantes no solo compartieron conocimientos técnicos, revelaron secretos celestiales, misterios divinos que permitieron a la humanidad crear objetos que desafiaban las leyes naturales. El texto es claro: y cuando los hombres perecían, clamaron, y su clamor subió al cielo. Y los arcángeles dijeron al Señor: Tú has visto lo que ha hecho Azazel, que ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. ¿Podrían estos secretos eternos incluir la tecnología necesaria para crear el Arca de la Alianza? Pensémoslo por un momento. El arca no era solo un cofre decorativo. Según las Escrituras, tenía capacidades que desafían toda explicación natural. Podía comunicarse con Dios, emitir luces y sonidos sobrenaturales, protegerse a sí misma matando a quien la tocara sin autorización, y tenía el poder de destruir ejércitos enteros. Los filisteos la capturaron una vez y la colocaron en el templo de su dios Dagón. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído rostro en tierra ante el arca. La volvieron a levantar, pero al día siguiente no solo había caído nuevamente, sino que se había hecho pedazos. Además, una plaga misteriosa comenzó a devastar sus ciudades. Tumores aparecían en la gente, y la muerte los perseguía donde quiera que llevaran el arca. Cuando los israelitas la llevaron a la batalla contra los filisteos en Afec, su sola presencia cambió el curso del combate. Cuando cruzaron el río Jordán, las aguas se detuvieron como si fueran un muro sólido. Cuando rodearon Jericó llevando el arca, las murallas de la ciudad se desplomaron sin explicación aparente. Estas no son metáforas. Son descripciones de un objeto que parecía operar con una tecnología que superaba por completo la comprensión humana de esa época. Y si el libro de Enoc tiene razón, esa tecnología no vino directamente de Dios, sino que fue enseñada por los vigilantes como parte del conocimiento prohibido que compartieron con la humanidad. Pero hay algo más inquietante. Enoc describe cómo estos secretos celestiales no solo incluían metalurgia y astronomía, sino también el conocimiento sobre la creación de objetos que podían servir como puntos de comunicación entre el cielo y la tierra. Objetos que podían canalizar poder divino y actuar como puertas entre dimensiones. ¿No es exactamente eso lo que se suponía que hacía el Arca de la Alianza? ¿Un punto de comunicación directa entre Dios y los humanos? ¿Un objeto que canalizaba poder divino y actuaba como puente entre lo celestial y lo terrenal? La conexión se vuelve aún más fascinante cuando consideramos que Moisés no solo recibió las instrucciones para construir el arca en el monte Sinaí, también subió a esa montaña y regresó transformado, con el rostro brillando tanto que tenía que cubrirlo con un velo.
¿Qué tipo de encuentro puede cambiar físicamente a una persona de esa manera? ¿Y qué tipo de conocimiento recibió realmente allí arriba? Si el libro de Enoc está en lo cierto, el monte Sinaí podría haber sido uno de esos lugares donde el conocimiento celestial prohibido aún resonaba. Un lugar donde Moisés no solo recibió los 10 mandamientos, sino también las instrucciones técnicas precisas para construir un artefacto de tecnología celestial avanzada. Esto explicaría la paradoja que siempre ha molestado a los estudiosos. ¿Cómo un pueblo del desierto pudo crear algo tan sofisticado? La respuesta es que no lo crearon desde cero. Siguieron instrucciones precisas basadas en conocimiento que había sido preservado desde los días de los vigilantes, conocimiento que permitía construir objetos que funcionaban con principios que la humanidad normal no podía comprender. Pero si esto es cierto, si el Arca de la Alianza era realmente un artefacto de tecnología celestial prohibida, entonces su destino posterior toma un significado completamente diferente. Porque el secreto del Arca no termina con su construcción. Apenas comienza ahí. Ahora necesitamos cambiar nuestra perspectiva geográfica y temporal. Dejemos el desierto del Sinaí y viajemos al reino más próspero de la antigüedad, el reino de Salomón en Jerusalén. Pero no nos vamos a enfocar en Salomón mismo, sino en una visita que cambiaría el curso de la historia para siempre. La reina de Saba llegó a Jerusalén con una caravana que dejó a todos boquiabiertos. Oro, especias, piedras preciosas y un séquito que parecía no tener fin. Pero según el Kebra Nagast, el libro sagrado de Etiopía, ella no vino solo a probar la sabiduría de Salomón con adivinanzas. Vino porque había escuchado rumores sobre un objeto que desafiaba toda comprensión, el Arca de la Alianza. El Kebra Nagast cuenta una historia que la Biblia apenas menciona. La reina de Saba, cuyo verdadero nombre era Maqueda según la tradición etíope, no era simplemente una visitante curiosa. Era una gobernante poderosa que controlaba las rutas comerciales más importantes de su época, y había escuchado historias inquietantes sobre el poder real del arca. Durante su estancia en Jerusalén, Maqueda y Salomón desarrollaron una relación que fue mucho más allá de intercambios diplomáticos. De esa unión nació un hijo, Menelik, quien se convertiría en el primer emperador de Etiopía. Pero la historia no termina con un romance real. Apenas comienza ahí. Cuando Menelik creció, viajó a Jerusalén para conocer a su padre. Salomón lo recibió con honores y le mostró todos los tesoros del templo, incluyendo el Arca de la Alianza. Pero lo que Menelik vio lo dejó profundamente perturbado. No era solo un objeto sagrado. Era algo que irradiaba un poder que no parecía de este mundo. Según el Kebra Nagast, Menelik y un grupo de nobles etíopes desarrollaron un plan audaz. Se dieron cuenta de que el arca no estaba segura en Jerusalén. Los enemigos de Israel se multiplicaban, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien intentara capturar o destruir el objeto más sagrado del templo. Pero había algo más. Menelik había heredado de su madre no solo el trono de Etiopía, sino también una comprensión más profunda de lo que realmente era el arca. Maqueda había llegado a Jerusalén con conocimientos ancestrales que se remontaban a épocas anteriores, conocimientos que le permitieron reconocer la verdadera naturaleza del objeto que Salomón custodiaba. La operación que siguió no fue un simple robo. Fue una misión de rescate cuidadosamente planificada. Los artesanos etíopes, bajo la supervisión secreta de algunos sacerdotes israelitas que también comprendían el peligro, crearon una réplica exacta del arca. Cada detalle fue copiado con precisión absoluta, las dimensiones, los materiales, incluso el peso. Una noche, mientras Jerusalén dormía, los hombres de Menelik ejecutaron el intercambio. La réplica fue colocada en el lugar santísimo del templo, mientras que la verdadera Arca de la Alianza fue cuidadosamente transportada fuera de la ciudad. El viaje de regreso a Etiopía no fue una simple caravana comercial. Fue una expedición sagrada que siguió rutas secretas conocidas solo por los comerciantes más experimentados. Atravesaron el desierto de noche, evitaron las ciudades principales, y se movieron como sombras a través de territorios que pocos se atrevían a cruzar. Pero aquí está el detalle más fascinante. Según el Kebra Nagast, el arca misma facilitó el viaje. Durante el trayecto más peligroso, cuando cruzaban regiones desoladas donde las caravanas normales perecían, el arca proporcionó protección sobrenatural. Las bestias salvajes se apartaban de su camino, las tormentas de arena se calmaban a su paso, y el grupo encontraba agua y refugio en lugares donde no debería haber habido ninguno. Era como si el arca hubiera elegido su nuevo destino. Como si supiera que Etiopía sería el lugar donde podría permanecer segura y oculta durante los siglos venideros. Cuando finalmente llegaron a Axum, la antigua capital del reino etíope, el arca fue colocada en un santuario especialmente construido para ella.
pero no un santuario público donde cualquiera pudiera verla. Un lugar secreto, guardado por una tradición de silencio que se mantendría durante más de 2000 años. Mientras tanto, en Jerusalén, nadie se dio cuenta del intercambio. Los sacerdotes continuaron sus rituales diarios ante la réplica, sin saber que la verdadera arca ya no estaba allí. Y cuando Nabucodonosor destruyó el templo años después, lo que se perdió fue la copia, no el original. Esta narrativa del Kebra Nagast explica uno de los mayores misterios de la historia: ¿dónde está el Arca de la Alianza? La respuesta tradicional siempre ha sido que se perdió cuando los babilonios destruyeron el templo de Salomón. Pero, ¿y si nunca se perdió? ¿Y si simplemente fue reubicada en secreto para protegerla? La tradición etíope insiste en que el arca original se encuentra hasta hoy en la iglesia de Santa María de Sion en Axum. Está custodiada por un guardián solitario que dedica su vida entera a protegerla, y que es el único ser humano que tiene permitido verla directamente. Cada año, durante la celebración del Tinkat, una réplica del arca procesiona por las calles de ciudades etíopes en una de las ceremonias religiosas más espectaculares del mundo. Pero el original permanece oculto, esperando el momento correcto para revelar sus secretos. ¿Pero por qué Etiopía? ¿Por qué este reino africano sería el destino elegido para el objeto más sagrado del judaísmo? La respuesta podría estar en algo que pocos conocen. Etiopía tiene una de las tradiciones judías más antiguas del mundo. Los judíos etíopes, conocidos como Beta Israel o Falasas, afirman descender directamente de la unión entre la reina de Saba y el rey Salomón. Más fascinante aún, sus tradiciones religiosas incluyen elementos que no se encuentran en ninguna otra rama del judaísmo. Rituales que parecen estar directamente conectados con el culto del Arca de la Alianza, como si hubieran sido diseñados específicamente para honrar y proteger el objeto que llegó a su territorio hace más de 2 milenios. Ahora tenemos 2 piezas del rompecabezas. El libro de Enoc nos explica el origen tecnológico del arca, el conocimiento celestial prohibido que hizo posible su construcción. El Kebra Nagast nos cuenta su ruta de escape, cómo fue protegida y reubicada en secreto cuando Jerusalén ya no era segura. Pero ¿qué pasa cuando conectamos estas 2 narrativas? ¿Qué imagen emerge cuando unimos el conocimiento celestial prohibido con la misión secreta de protección? La teoría que surge es asombrosa. El Arca de la Alianza no era simplemente un objeto religioso que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Era un artefacto de tecnología celestial tan avanzada y poderosa que representaba un peligro existencial si caía en las manos equivocadas. Pensemos en las capacidades que se le atribuían: comunicación directa con entidades celestiales, poder de destrucción masiva, capacidad de alterar la realidad física de su entorno. Estos no son milagros aleatorios. Son las características de una tecnología que opera con principios que trascienden nuestra comprensión actual de la física. El conocimiento para construir algo así vino de los vigilantes, como parte del legado prohibido que dejaron en la tierra antes del diluvio. Moisés recibió las instrucciones en el monte Sinaí, pero no las inventó. Canalizó conocimiento ancestral que había sido preservado para un momento específico en la historia. Durante siglos, el arca cumplió su función en el templo de Jerusalén. Pero cuando se hizo evidente que el reino de Israel sería conquistado y destruido, se activó un plan de contingencia que había sido diseñado desde el principio. La llegada de la reina de Saba no fue casualidad. Ella llegó a Jerusalén porque sabía lo que realmente era el arca y comprendía la responsabilidad de protegerla. Su unión con Salomón no fue solo un romance real, sino una alianza estratégica para asegurar la continuidad de la custodia del objeto más peligroso del mundo. Meneliki no robó el arca. La rescató, y no la llevó a un destino aleatorio, sino al lugar que había sido predestinado para ser su refugio final, un reino que tenía las tradiciones, la ubicación geográfica y la estabilidad política necesarias para mantenerla segura durante milenios. Etiopía no fue elegida por casualidad. Es uno de los pocos países del mundo que nunca fue completamente colonizado. Sus tradiciones han permanecido intactas durante miles de años. Sus montañas inaccesibles y su cultura de secreto religioso proporcionan la protección perfecta para un objeto que no puede ser expuesto al mundo moderno. Pero aquí está la parte más inquietante de esta teoría. ¿Y si el plan no ha terminado? ¿Y si el arca está esperando en Etiopía porque su tiempo de activación aún no ha llegado? Las profecías tanto del libro de Enoc como de la tradición etíope hablan de un momento futuro cuando los secretos ocultos serán revelados y el conocimiento celestial regresará a la humanidad. Un momento cuando la tecnología divina será necesaria para enfrentar desafíos que aún no podemos imaginar. Desde esta perspectiva, la desaparición del arca no fue un misterio, sino un acto de preservación.
Su ausencia de la narrativa bíblica posterior no fue un accidente, sino una medida de seguridad. Los textos que cuentan la verdadera historia fueron deliberadamente excluidos del canon oficial porque esa información era demasiado peligrosa para ser conocida por el público general. El libro de Enoc fue prohibido no solo porque hablaba de ángeles rebeldes, sino porque revelaba la existencia de tecnología celestial en la tierra. El Kebra Nagast fue mantenido como una tradición local etíope porque su mensaje sobre el verdadero destino del arca no podía ser difundido ampliamente. Durante siglos, esta información ha permanecido fragmentada, dispersa en textos aparentemente no relacionados, custodiada por tradiciones que pocas personas conocen. Pero cuando conectas las piezas, cuando unes el origen tecnológico con la ruta de escape secreta, emerge una historia que cambia todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. El secreto del arca no es solo dónde está, sino qué es realmente y por qué fue necesario ocultarla. No estamos hablando de un cofre con tablas de piedra. Estamos hablando de un artefacto que contiene tecnología que podría revolucionar nuestra comprensión de la realidad misma. Y según esta teoría, esa tecnología sigue esperando en las montañas de Etiopía, custodiada por una tradición de silencio que ha durado 2 milenios, esperando el momento apropiado para ser revelada al mundo. Entonces, aquí estamos, al final de este viaje a través de textos prohibidos y tradiciones ocultas. Hemos seguido las pistas desde el conocimiento celestial prohibido del libro de Enoc hasta la misión secreta de rescate del Kebra Nagast. Hemos conectado los puntos entre el origen tecnológico del arca y su destino final en las montañas etíopes. Pero la pregunta final permanece: ¿qué es realmente lo que se guarda hoy en una pequeña capilla de la iglesia de Santa María de Sion en Axum? ¿Un cofre antiguo con tablas de piedra, o la clave de una tecnología que podría cambiar nuestra comprensión de la historia para siempre? La respuesta oficial es que nadie lo sabe excepto el guardián solitario que dedica su vida a protegerla. Ese hombre, según la tradición, es elegido de por vida y nunca puede abandonar los terrenos de la iglesia. Él es el único que puede entrar al santuario interior, el único que puede estar en presencia directa del objeto que custodia. Cuando ese guardián muere, otro es elegido para tomar su lugar, y antes de su muerte, transmite los secretos que ha aprendido durante su custodia. Secretos que no pueden ser escritos, que no pueden ser compartidos, que deben ser mantenidos en absoluto silencio hasta que llegue el momento apropiado. ¿Pero qué tipo de secretos requieren tal nivel de protección? ¿Qué podría ser tan poderoso o peligroso que necesite ser custodiado en completo aislamiento durante siglos? Si nuestra teoría es correcta, los secretos no son solo sobre la identidad del objeto, sino sobre su funcionamiento. El guardián no solo protege el arca, la mantiene funcionando. Realiza rituales que nosotros interpretaríamos como religiosos, pero que en realidad podrían ser procedimientos de mantenimiento para una tecnología que opera con principios que aún no comprendemos. Hay reportes de fenómenos extraños en los alrededores de la iglesia de Axum. Luces que aparecen en el cielo nocturno sin explicación aparente. Sonidos que emergen del interior del santuario en momentos específicos del año. Curaciones inexplicables de personas que han logrado acercarse lo suficiente al edificio. ¿Coincidencias? ¿Sugestión colectiva? ¿O evidencia de que algo extraordinario realmente se encuentra en ese lugar? La respuesta final quizás sigue esperando en el silencio de los textos prohibidos y en la tradición inquebrantable de un guardián solitario que conoce secretos que podrían cambiar el mundo, pero que ha jurado llevárselos a la tumba. Tal vez esa es la lección final de esta historia. Algunos conocimientos son demasiado poderosos para ser revelados antes del momento apropiado. Algunas verdades deben ser custodiadas hasta que la humanidad esté lista para enfrentar las consecuencias de conocerlas. El misterio del Arca de la Alianza no es solo sobre un objeto perdido. Es sobre la tensión eternal entre el conocimiento y la responsabilidad, entre el poder y la sabiduría, entre lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer. Mientras tanto, en una pequeña capilla de Etiopía, un guardián continúa su vigilia silenciosa, protegiendo secretos que podrían ser la clave de nuestro pasado o la llave de nuestro futuro. Y el mundo sigue preguntándose, ¿dónde está el Arca de la Alianza? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. Pero tal vez la pregunta correcta no es dónde está, sino si estamos listos para las respuestas que podría proporcionarnos. Si esta historia te ha volado la cabeza tanto como a mí, dale a me gusta, suscríbete para no perderte más secretos ocultos de la historia antigua, y dime en los comentarios, ¿crees que el arca era divina, tecnológica, o ambas cosas? ¿Te parece posible que siga esperando en Etiopía el momento correcto para revelar sus secretos? Y oye,
Si realmente disfrutaste este viaje por los misterios prohibidos de la historia, no olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando publique el próximo video. Porque créeme, tengo más secretos guardados que van a dejarte con la boca abierta. Historias que las instituciones oficiales prefieren que nunca conozcas, verdades ocultas que cambian todo lo que creías saber sobre nuestro pasado. Nos vemos en el próximo misterio, donde seguiremos explorando las verdades que fueron deliberadamente ocultadas de la historia oficial. Hasta entonces, mantén la mente abierta y nunca dejes de cuestionar lo que te dicen que es la verdad.